¿Qué tal amigos? Seguimos con la serie de vídeos para dimensionar una instalación solar fotovoltaica autónoma o aislada. En esta ocasión vamos a ver el cálculo de la capacidad de la batería. Como sabéis, la batería es un elemento de fundamental importancia en este tipo de instalaciones, ya que acumula la energía eléctrica en forma de energía electroquímica, a partir de unas reacciones químicas que se dan en su interior. Como seguramente ya sabéis, las baterías se definen por el voltaje al que trabajan, que suelen ser 12 voltios en corriente continua. Suele venir especificado en la etiqueta que tenemos en la carcasa de la batería. Si os fijáis aquí, esta batería es de 12 voltios. Y luego, otro aspecto fundamental de las baterías es la capacidad, que es la cantidad de energía que puede almacenar. Y eso lo indicamos en amperios hora. En el ejemplo que tengo en la imagen tenemos una batería de 12 voltios y 75 amperios hora. Ahora bien, ¿cómo sabemos la energía que tenemos que almacenar para nuestra instalación? Vamos a calcular la capacidad que debe de tener la batería para abastecer nuestro sistema solar fotovoltaico autónomo. Bien, vamos a hacer un breve repaso por las hojas de cálculo. Recordar que esta hoja toma datos de otros cálculos que hemos hecho anteriormente, por lo tanto debéis de seguir el orden de estas pestañas. Primero tenemos que definir los consumos, después la hora solar pico, tercero el rendimiento global, que también lo vamos a utilizar aquí, después calcularíamos el número de paneles fotovoltaicos, qué regulador necesitaríamos y por último tendríamos en cuenta la batería. Como ya hemos visto en otros vídeos, cada hoja de cálculo tiene aquí su vídeo donde se explica cómo utilizarla, ¿vale? En esta definíamos unos consumos y con estos consumos obteníamos una cantidad de energía que teníamos que abastecer con el sistema solar fotovoltaico. Después, ubicábamos la instalación en una localización, dábamos una inclinación a los paneles y en función de esta ubicación y de la radiación solar que tengamos en la zona, pues tenemos una hora solar pico con la que vamos a calcular la energía que nos puede proveer el sol. Después hacíamos un cálculo del rendimiento global de la instalación basado en los equipos que teníamos en la instalación. Este es el esquema general de la instalación. Luego pasábamos a calcular el número de paneles que necesitábamos para abastecer nuestro sistema. El panel es el generador fotovoltaico, es un elemento imprescindible en la instalación. Y aquí seleccionamos el voltaje al que iba a funcionar nuestra instalación. 12, 24 o 48 voltios en corriente continua. Vamos a ver ahora que este valor también es importante para el cálculo de la capacidad de la batería. Después calculábamos el regulador. Era un cálculo bastante simple en el que teníamos que comprobar pues que el regulador puede manejar la intensidad de corriente que van a producir los paneles y el voltaje del sistema es el adecuado. Y ahora ya pasamos al cálculo de la capacidad de la batería. Como siempre, os indico aquí la fórmula para que tengáis claro qué elementos o qué necesitamos para calcular la capacidad de la batería, y en este caso la capacidad calculada en amperios hora es igual al consumo de energía que tenemos al día, que eso lo tenemos aquí en la pestaña de consumos, por los días de autonomía, que eso lo definimos en el rendimiento global, ahora lo vamos a ver. Y el resultado de este producto lo dividimos entre la profundidad de descarga, que también lo tenemos definido en el rendimiento global, como vamos a ver ahora. Simplemente recordaros que para utilizar esta hoja de cálculo tenéis que rellenar las celdas que están en blanco, que serían estas. La primera y estas dos que tenemos aquí. Aquí es donde vamos a especificar la batería que nosotros vamos a utilizar. En este ejemplo yo voy a utilizar esta, que he elegido aquí para que veáis las características en la etiqueta y las pasemos a la hoja de cálculo. Siguiendo los datos de la fórmula, necesitamos primero saber el consumo. El consumo es la energía diaria necesaria. Este valor lo tomamos de la hoja de consumos. Fijaros, tendríamos que hacer el sumatorio de los consumos en corriente continua, que estarían aquí, más los consumos en corriente alterna, que los tenemos aquí, y en mi caso, para esta instalación tan sencilla que hemos propuesto de ejemplo, con la que estamos trabajando en todos los vídeos, pues el consumo en corriente alterna es este que tenemos aquí, 262,86 vatios hora al día. Si a este consumo energético lo dividimos entre el rendimiento global que tiene nuestra instalación, que lo calculamos en la tercera pestaña, y es de 0,72, pues obtenemos la energía que necesitamos aportar con nuestro banco de baterías, que son estos 365,71 vatios hora al día. Insisto que esto proviene del consumo que tenemos al día
en este caso en vatios hora al día, este que tenemos aquí, dividido entre el rendimiento global, 0,72. Y nos da este valor, 365,71 vatios hora al día. Tener en cuenta que la batería no solo tiene que proveer la energía que se va a utilizar en los distintos elementos que tenemos en la instalación, sino que además tenemos que aportar las pérdidas energéticas que tenemos en los diferentes elementos. Y eso lo hacemos calculando el rendimiento global. El rendimiento global, estudiando qué elementos tenemos en nuestra instalación, como ya vimos en esta hoja, sabemos las pérdidas de energía eléctrica que tenemos en cada elemento. Y de esta manera podemos calcular un índice, un factor porcentual, aquí expresado en tanto por 1, que nos va a indicar qué fracción de la energía perdemos. Y por lo tanto, esa energía también la tiene que aportar la batería. Por eso, este valor aparece incrementado con ese rendimiento global. Después también necesitamos los días de autonomía. En este caso ya están definidos. ¿Dónde los definimos? Pues en el rendimiento global. Fijaros, aquí tenemos un apartado que pone n igual a 5. N es el número de días de autonomía. Aquí lo tenéis descrito. Número de días de autonomía para asegurar un servicio sin carga. Y para esta vivienda generalmente se toman 5 días de autonomía. Podríamos haber definido una vivienda de fin de semana, en cuyo caso hubiéramos tomado 3 días, y veis cómo el rendimiento cambia. Simplemente para comprobarlo, para que veáis que funciona, si ponemos una vivienda de fin de semana y nos vamos de nuevo a baterías, aquí ya nos ha cambiado a días de autonomía y nos indica 3. Si yo vuelvo a rendimiento global y marco vivienda habitual, ya tiene que haber cambiado a 5, como estáis viendo. Y también necesitamos la profundidad de descarga. Dependiendo del tipo de batería que sea, pues tendrá una profundidad de descarga u otra. Yo os recomiendo que reviséis las instrucciones del fabricante y utilicéis la profundidad de descarga que nos indica. Esta profundidad de descarga también se calcula en el rendimiento global. Aquí lo tenéis, profundidad de descarga 0,6, en tanto por 1. Podríamos haber elegido, en función del tipo de batería, lo que os digo, pues una profundidad de descarga del 80%. Y al ir al apartado de baterías, ya nos ha modificado aquí al 80%. Yo en mi caso voy a utilizar una batería que vamos a descargar hasta el 60%. Por lo tanto, ya tenemos aquí los datos recogidos que necesitamos para hacer el cálculo de la capacidad de la batería. Bien, el siguiente paso sería buscar baterías en catálogos comerciales y tendremos que pasar los datos de esa batería a la hoja de cálculo. ¿Cómo lo vamos a hacer? En las celdas que están en blanco. Para saber qué batería vamos a utilizar, vamos a denominarla de alguna manera. Generalmente va a ser el nombre comercial, en este caso SolarBlock. Y después vamos a indicar la capacidad nominal, en este caso 75 amperios hora. Aquí lo estáis viendo en pequeño, 75 amperios hora. Y el voltaje nominal. Pues aquí tenemos que el voltaje nominal es de 12 voltios. Una vez que incluimos aquí los datos de la batería, la hoja de cálculo nos dice capacidad de acumulación en banco de baterías, la que necesitamos, pues es de 254 amperios hora. Y el voltaje del banco de baterías ha de ser de 12 voltios. Este voltaje también lo hemos definido previamente en el cálculo de los paneles solares. Fijaros, si yo modifico la tensión del sistema y en vez de 12 pongo 24, aquí en baterías ya me indica 24 voltios, como estáis viendo. Y este es el voltaje del sistema, que es el voltaje que tiene que tener nuestro banco de baterías para que funcione correctamente. Volvemos a cálculo de paneles y vamos a dejarlo en 12 voltios. Con estos elementos que he descrito arriba calculamos la capacidad del banco que necesitamos, que son 254 amperios hora, para poder dar suministro eléctrico a estos consumos que tenemos aquí descritos. Bien. Y conociendo la capacidad de la batería que necesitamos, es fácil calcular el número de baterías que necesitamos. ¿Cómo? Dividiendo esta capacidad entre la capacidad que tiene una batería. En este caso son 75. Como no podemos tener 4,2 baterías o 4 baterías y media, por ejemplo, siempre lo vamos a redondear por exceso. Es decir, si necesitamos 3,5 baterías, lo vamos a redondear a 4. Siempre por exceso. Y esto es lo que hace la hoja de cálculo. Si os fijáis aquí en la función, redondea por exceso la división de la capacidad que necesitamos entre la capacidad que tiene una batería. Y nos indica que necesitamos 4 baterías conectadas en paralelo. Ahora vamos a ver cómo es la conexión, porque si recordáis, los paneles fotovoltaicos se podían conectar en serie o en paralelo
para poder modificar sus características eléctricas, tanto el voltaje como la intensidad. En las baterías va a pasar exactamente lo mismo. Podemos agrupar las baterías de diferente manera, ahora lo vamos a ver, para modificar sus características eléctricas. En este caso, ¿qué características vamos a modificar? Pues el voltaje y después su capacidad. Si las conectamos en serie, vamos a sumar sus voltajes y van a mantener la misma capacidad, y si las conectamos en paralelo, vamos a tener el mismo voltaje y van a sumar sus capacidades. Y luego, como estáis viendo aquí, podemos hacer diferentes conexiones de las baterías en serie y paralelo para modificar tanto su voltaje como su capacidad. Bien, en este ejemplo estamos viendo que si utilizamos esta batería que tenemos aquí, hemos pasado las características eléctricas aquí, necesitamos 4 baterías para poder suministrar la energía que requiere la instalación. 4 baterías de este tipo, y aquí nos está diciendo el tipo de conexión. Número de unidades de baterías conectadas en paralelo, 4. Por lo tanto, todas las baterías las vamos a conectar en paralelo. ¿Y cómo es la conexión en paralelo? Esta que estamos viendo aquí. Es decir, tenemos las 4 baterías y lo que hacemos es unir sus terminales negativos entre ellas y sus terminales positivos. De esta manera, el voltaje que tenemos al final de las baterías conectadas en paralelo es de 12 voltios y lo que estamos haciendo es sumando sus capacidades. Sumaríamos 75 amperios hora de la primera, más 75 amperios hora de la segunda, más 75 amperios hora de la tercera, más 75 amperios hora de la cuarta. Y al final, como veis, entre todas, superamos la capacidad que necesitamos en el banco de baterías. ¿Qué es lo que buscamos? Poder suministrar esta cantidad de energía. Esto sería la manera más fácil de conectarlas todas en paralelo, y esto es porque el voltaje es de 12 voltios, que es lo que nos proporciona cada batería. Vamos a ver ahora el ejemplo de que la tensión de nuestro sistema, vamos aquí a la hoja número 4, cálculo de paneles solares fotovoltaicos, y vamos a modificar la tensión del sistema a 24 voltios. Y volvemos a baterías. Como veis, ahora el resultado, el número de baterías necesarias es exactamente el mismo. Necesitamos 4 baterías, pero la forma de conectarlas ha cambiado completamente. ¿Por qué conectamos ahora 2 bloques de batería en serie? Pues porque el voltaje ahora es de 24 voltios. ¿Veis? Ya ha cambiado aquí el voltaje del banco de baterías, que es el voltaje de nuestro sistema, y como estas baterías son de 12 voltios, tenemos que conectar 2 baterías en serie, como estáis viendo, y estas 2 baterías en serie lo que hacen es que suman sus voltajes, 12 más 12 son 24 voltios, pero mantienen sus capacidades, en este caso sería 75 amperios hora. ¿Vale? Estas 2 baterías serían equivalentes a las cadenas de módulos en serie que vimos en la hoja de cálculo de paneles solares. Por lo tanto, esto sería una cadena. Y ahora bien, nos dice, número de unidades de baterías conectadas en paralelo, 2. Es decir, tenemos 2 cadenas conectadas en serie, cada 2 baterías conectadas en serie, y luego tenemos esas 2 cadenas conectadas en paralelo, que es la disposición que tenemos aquí, resumida como conexión serie-paralelo. Esta disposición sería la de este ejemplo. Fijaros, número de bloques de baterías conectadas en serie, 2. Es decir, tenemos 2 bloques de baterías conectadas en serie. Este sería el primer bloque, aquí están conectadas en serie. Este sería el segundo bloque, conectado en serie, y luego nos dice número de unidades de baterías conectadas en paralelo, 2. Es decir, una vez que tenemos las baterías conectadas en serie 2 a 2, como veis aquí tenemos un grupo conectado en serie, aquí tenemos el otro grupo conectado en serie, pues conectamos estos bloques de baterías conectados en serie en paralelo. Y lo que hacemos es positivo con positivo por aquí y negativo con negativo por aquí. Esta sería la disposición que nos está indicando aquí. 2 bloques de baterías conectadas en serie, uno aquí, otro aquí, y luego estos conjuntos los conectamos en paralelo entre ellos. Y por lo tanto tenemos 2 conjuntos conectados en serie, estos 2, y luego 2 bloques de baterías conectados en serie, conectados a su vez en paralelo. Sé que es un poco difícil de explicar, pero es muy fácil de entender con el gráfico. Bueno amigos, y con esto me despido. En el próximo vídeo veremos cómo dimensionar el inversor para nuestra instalación. Como siempre, espero haber respondido a vuestras preguntas. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.